Bueno, gracias por la entrevista, Anderson, Luis Eduardo. El tema que vamos a tocar a continuación es sobre el Ministerio de la Muerte, que ya se lo vino desempeñando el año anterior y tuvo bastantes entregas y por supuesto una investigación que vamos a contar a continuación por su parte, ¿no? Y una de las preguntas para iniciar esta entrevista es: ¿cuál es el factor principal como tal para identificar un caso como periodismo de investigación? Creo que la condición principal es un caso que genere interés público. Suena tonto decirlo, pero que esté oculto. Tiene que haber una revelación en el periodismo de investigación, tiene que haber un aporte de una verdad no contada, tiene que tener interés público y luego tiene que tener un proceso de generación de información desde la redacción. Es decir, este es un país en el que se suele llamar investigación a cualquier documento filtrado a una redacción, y el proceso de investigación es un proceso donde los periodistas generan y aportan la información que publican. ¿Cuál fue la temática o la sospecha que tuvieron para iniciar con esta investigación? Esta investigación nace de una filtración importante de muchísimos documentos por parte de una fuente que eran documentos provenientes del ARCSA, de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, que revelaban que habían existido advertencias importantes en cuanto al sistema de salud y el sistema también de venta y comercialización de insumos y medicinas. Esa documentación había sido ocultada, esa documentación no había sido tomada en cuenta para las correcciones que tenía que hacer la autoridad sanitaria en el sistema de salud. Eso es lo que aplicaba el punto que decía Anderson, de que era información oculta. Entonces empezamos a valorar esa información, la empezamos a contrastar con otros expertos en la materia, incluso en el extranjero, y empezaron a salir las revelaciones que en efecto eran que la ciudadanía y los usuarios del sistema de salud estaban en grave riesgo producto de estas omisiones. Esa sería parte de la hipótesis para comenzar esta investigación, ¿no es cierto? Sí. Bueno, luego de eso, ya de plantearse todo y de obviamente averiguar con expertos en la temática, sobre todo de medicina, ¿cuáles fueron los pasos a seguir para corroborar todo esto? Esta fue una investigación larga, no solo la publicación, que duró casi 2 meses, fue un proceso investigativo que arrancó tal vez 8 o 9 meses antes, con el primer contacto que tenemos con la fuente del ARCSA, que nos pone en conocimiento de la situación. Hubo un proceso de convencimiento de su participación en el proceso de investigación, de su colaboración, sacando informes confidenciales de la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Y una vez que hemos recopilado toda esta información, lo que hicimos fue distribuir tareas en toda la redacción. Entre más manos trabajando en la investigación era mucho más fácil avanzar a buen ritmo, y lo que hicimos fue que teníamos distintos informes sobre distintos temas, repartir a toda la redacción a empezar a escudriñarlo, primero entenderlo, luego buscar fuentes que pudieran corroborarlo y contrastarlo, decir me parece que el informe está bien, no está mal hecho, hasta que finalmente pusimos agenda de publicación y empezamos la fase de contrastación con la autoridad pública. ¿Cómo llegar a las fuentes en este caso? Existen varias vías. Tú tienes fuentes, o sea, una es tener un dato revelador que tú vas persiguiendo, que vas tratando de buscarlo y de conseguirlo, y eso te va llevando a fuentes porque tienes un primer acercamiento, esta te remite a otra, esta te dice yo no soy, pero escuché que él sabía, y puedes ir llegando de esa forma. La otra forma es la filtración de parte de una fuente involucrada, que puede ser que actúe por varios motivos. La una es, muchas veces sucede por venganza, el típico funcionario resentido que sale mal parado o sale con alguna vendetta dentro de la institución y sale con información y te da el primer
la primera señal para continuar una investigación. La otra son funcionarios honestos que ante una inconsecuencia como esta empieza a entregar la información sabiendo de que, como en este caso, había mucha gente en riesgo. Entonces hay varios motivos, y incluso hay, cosa que nosotros no aplicamos, pero existe, incluso hay gente que filtra la documentación a cambio de retribuciones económicas o por algún otro beneficio, que es algo que nosotros descartamos 100% cuando recibimos porque no tenemos plata, pero en realidad porque no creemos que es del todo procedente, aunque eso hay un debate general en algunos países y algunos medios respetables incluso consideran que es válido la adquisición y compra de información. Es un debate que no viene a cuento. Entonces, esas son las formas en general que viene la información. Muchas veces viene la información de manera, hola, soy Perico de los Palotes y traigo esta información. Muchas veces viene de manera anónima, otras veces viene triangulada por terceros, formas distintas. ¿Qué hacer en ese aspecto? Lo que tienes que hacer al recibir el primer dato, dependiendo de cuál es el primer dato, si es que solo es un dato, si al principio es un rumor o si es una documentación voluminosa. Si es que es un dato, un rumor, tienes que irlo confirmando, conversar con 4, 5, 6, 7, 8, 10 fuentes o 10 personas que puedan tener algún tipo de conocimiento del caso para ir viendo si es que se trata únicamente de un rumor o un dato o un dato equivocado, o si es que va teniendo validez según vayas consiguiendo confirmaciones, y mientras vas consiguiendo confirmaciones vas documentando esas confirmaciones y vas logrando precisamente papeles que te permitan sustentar, porque salir a decir me dijeron no tiene demasiado valor. Si es que lo que te entregan es información pequeña o voluminosa, lo que tienes que hacer es primero estudiarla a profundidad, luego hacer el mismo proceso de reconfirmarla, presentarla a otras fuentes expertas, tratar de verificar que los documentos son reales, en el caso de que sean públicos, que los documentos sean oficiales, y una vez confirmado eso, puedes empezar a construir tu hipótesis que te desencadenará finalmente en la publicación. En el caso de las fuentes anónimas, ¿cómo lograr o persuadir en este caso para que hablen, ¿no? Para que cuenten la información a pesar de que puede estar en riesgo su vida y demás? Creo que siendo muy transparente. En este caso en particular, David Salomón, que era el funcionario de la Agencia de Regulación, que colaboró en gran parte con la documentación que publicamos. Ya te digo, sostuvimos una relación fuente-periodista de 3 meses en la que yo no tenía un documento en la mesa, yo iba teniendo su ánimo de irme guiando en el proceso de investigación. Y creo que la transparencia con la que uno trabaja y el demostrarle a tu fuente que tu interés es genuinamente hacer que la gente se entere de lo que está pasando, tratar de lograr un cambio positivo a raíz de tu publicación, hace que se involucre tanto en el proceso que luego empieza a tomar riesgos, y son riesgos que le vas advirtiendo. Le dices, mira, en el momento en que me entregas esto, te conviertes ya en parte activa del proceso de investigación, y esto puede tener consecuencias laborales, consecuencias de investigaciones penales, consecuencias de otros tipos. Seguridad física. Seguridad física. Mucho más ya cuando avanzamos en el proceso de publicación y existe el deseo de David de ponerle cara a su testimonio y exponerse públicamente, que es algo muy poco usual en el periodismo de investigación, que tu fuente decida revelarse a sí misma. Es un proceso que nos tomó varias semanas de discusión, de evaluar todas las posibilidades y riesgos que iba a tener David, hablar con abogados, asesorarlo, hasta que tomó una decisión consciente y sobre todo sin presión alguna, que es lo más importante. ¿Qué lograr, o más bien cómo tratar la entrevista que la realizó usted con la exministra de Salud? Periodística, el ir a exigir una respuesta. Nosotros somos partidarios de que la gente hable, no somos de los periodistas que publica y los funcionarios se enteran con la noticia publicada. Normalmente tocamos muchas veces la puerta para que hablen. Y dada la magnitud de las revelaciones, creíamos que era indispensable que la ministra le pusiera cara a la crisis
Entonces la invitamos a esta entrevista de forma inusual, porque fue básicamente una presión del consejero Santiago Cuesta públicamente la que la lleva a dar la entrevista finalmente. Pero evidentemente fue una entrevista tensa porque nosotros ya sabíamos lo que íbamos a seguir publicando, entonces cada vez que descaradamente negaba el mal estado de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, entrábamos en una confrontación muy directa. Fue probablemente una entrevista con mayor tensión de la que debió haber tenido. ¿Y qué hacer al momento de que usted contrasta con fuentes que ya tiene en su poder y que la ministra le diga que no es de esa forma? Bueno, el trabajo de los políticos es mentir. No debería ser, pero es. Entonces la ministra sale a negar la evidencia. Básicamente el plan si revisamos ahora en retrospectiva, todo lo que se le preguntaba y se le cuestionaba ha sido comprobado, y por eso su destitución y censura en el pleno de la Asamblea. Pero ella sale a negar la evidencia, a tratar de usar argumentos como yo soy médico, ustedes no entienden de esto, yo sí entiendo, aunque le mostrara el documento de su propia agencia diciéndole estamos poniendo en riesgo la vida de la gente. Así que creo que hay que estar preparado en el periodismo de investigación para no estresarse demasiado porque un político niegue la evidencia, porque al final es para lo que se entrena. ¿Cuáles fueron las complicaciones y contratiempos que hubo para presentar cada entrega? La principal complicación era que era un tema profundamente técnico, lo cual nosotros somos periodistas, conocemos de muchas cosas, pero no de biología pura y dura. Entonces, entender los informes, lo cual tuvimos que hacer apoyándonos de expertos, resultó complejo. Y de ahí la siguiente complejidad era precisamente, si es que se nos había hecho difícil entender a nosotros, poder tener la capacidad de explicarlo al público de una manera fácil y didáctica, ¿no? Entonces, informes básicamente científicos, explicarle a una gran audiencia no especializada de qué se trataban fue un gran reto, y por eso asumimos nosotros una estética y un formato absolutamente distinto a lo que veníamos haciendo, que es este formato casi cinematográfico en el que hacíamos una representación de que la audiencia era un paciente, y eso fue un mecanismo, una herramienta que utilizamos para precisamente hacer mucho más comestible los informes. ¿Cuán factible es lograr hacer ese tipo de cosas? Es una casa abandonada. ¿Ya? Una terraza abandonada donde si te pinchabas probablemente ahí sí te caía algo peligroso, pero fue un ambiente que improvisamos porque era el único espacio para grabar, y además porque reflejaba la estética de lo que nosotros denunciábamos sobre el sistema de salud. Decíamos el sistema de salud está en ruinas, así que lo que escogimos como locación para las grabaciones fue un escenario en ruinas. Y los elementos, pero eso sí lo obtuvieron de forma propicia, o más bien fueron originales. Todas las cajas de los kits de paracetamol. Esto, y ahora lo puedo contar, esto vino desde dentro de la Agencia de Regulación y Control. Esto fueron colaboradores que una vez publicadas las investigaciones nos hacían llegar cajas con muestras o información adicional a la que teníamos. En la parte de la ética periodística como tal, ¿no? Al momento de hacer esta denuncia como periodistas, ¿qué se pone en riesgo? Varias cosas. Primero te lanzas y tienes un riesgo de credibilidad, que lo sorteamos a un principio. La gente nos decía, no, es que ustedes no entienden, es que ustedes no son científicos, es que ustedes no le quieren a la ministra, es que ustedes tal y cual. Entonces primero teníamos que sortear ese riesgo, que una vez que se fueron confirmando las cosas, y como dice Anderson, incluso produciéndose su destitución y más tarde su censura política en el pleno de la Asamblea, pero primero tienes que sortear aquello, por las pasiones que especialmente se juegan en redes sociales. De ahí tienes riesgos de ataques. Tuvimos ataques trolls claramente identificados, empezaron a crear cuentas para deslegitimar la posta en redes sociales. Luego empiezas a tener riesgos en que aquí se le acabó el negocio a mucha gente, ¿ya?
Y una persona que pierde un buen billete es capaz de hacer muchas cosas. Desde partirte las piernas en la vereda de tu casa, hasta meterte un tiro, hasta pegarte una buena amenaza. Entonces tienes todos esos riesgos. Tienes riesgos legales. Tienes riesgos legales también. Tuvimos 2 demandas por este caso. Tenemos una. Todavía. Tú no, yo. Sí. ¿Cómo lidiar con eso? Hay un momento en el que como que ya te acostumbras, ¿no? Es más, si es que no te cae una demanda o algún resentido legalmente durante el último trimestre, es como que el trabajo que has venido haciendo está medio flojo. Pero al principio, lógicamente, cuando empiezas en esta carrera te genera preocupación, porque eres una persona que muy seguramente no habrás tenido ningún conflicto legal importante, entonces te asustas. Luego te das cuenta de que las cosas funcionan muchas veces políticamente más que jurídicamente, son reacciones que no buscan en realidad que la justicia determine una verdad, sino solo amedrentarte. Entonces ya está en manos tuyas. Contribuye mucho que venimos de una generación de periodistas formada durante una época de confrontación política con la prensa, pero también jurídica. No olvidemos que durante el gobierno de Rafael Correa tuvimos incluso tribunales especiales de juzgamiento para periodistas, cada uno en su haber. Juntaremos más de 30 procesos judiciales en la década de Rafael Correa. Entonces, sobreviviste a Correa, sí. Esto es verdad, básicamente. En palabras técnicas. En palabras técnicas, el término técnico. ¿Cuáles son las cosas nuevas que se vienen acerca del Ministerio de la Muerte o queda ahí? Yo creo que El Ministerio de la Muerte queda en manos de quienes debe quedar. Esto ya salió de la cancha del periodismo, que es decir, oigan, esto está pasando y yo creo que hasta allí llega nuestra tarea. Ya luego fue tarea de la Asamblea llegar a una resolución política que dice censura a la ministra y la voto. Fue tarea del presidente decirle, señor ministra, renuncie. Fue tarea de la Fiscalía decir, inicia una investigación, que está durmiendo el sueño eterno. Y es tarea de la Contraloría, que acaba de sacar esta semana el informe, no te lo he pasado. Acaban de sacar el informe bueno, que me enteré del Ministerio de la Muerte, por fin. ¿Y qué salió? Hay algunas responsabilidades que revisar. Mira tú. Pero ¿y qué pasa con el resto de irregularidades que aún continúan? Se puede quitar del puesto a una persona, pero... Evidentemente, retirar a una persona, si bien era la cabeza de una estructura de inoperancia peligrosa, porque estábamos hablando de no un fabricante de pelotas de fútbol, sino nada más ni nada menos que la que estaba encargada de manejar la salud de los ecuatorianos. Es importante cuando retiras la cabeza de un sistema de inoperancia, pero evidentemente eso no es todo, queda un cuerpo infectado por la corrupción, que evidentemente debe continuar ahí y que continúa ahí porque uno de los funcionarios involucrados en una de las investigaciones incluso tuvo la osadía de demandarme penalmente, denunciarme penalmente, tratando de encarcelarme por algo que resultó absolutamente evidente. Entonces, lastimosamente, el periodismo no tiene la capacidad ejecutiva de limpiar una institución. Eso ya es responsabilidad del presidente de la República y quedará en que la justicia juzgue, que la historia juzgue lo sucedido. ¿Cómo juega el papel la publicidad en este caso? En este caso... ¿En el caso del ministerio? En el caso a nivel general de hacer periodismo. Porque pueden haber algunos sí, como pero, el municipio de Guayaquil o X cosas, ¿me entiendes? Entonces, digamos que no deslinde la ética periodística o la ética de ustedes como tal. Hay que tener muy poco drama con este debate, porque este es un debate que yo creo fue superado hacia la década de los 60, cuando los medios masivos empiezan a convertirse en fuentes de publicidad importantes. Y creo que es un debate superado. Un medio de comunicación es un espacio donde se puede ejercer el periodismo y a su vez hay espacios que no son los periodísticos que se rentabilizan a través de auspicios comerciales a los que intercambias un servicio, que es expongo tu marca a mi audiencia a cambio de un pago y una remuneración por ese servicio. ¿Qué tiene que ver eso con el periodismo? Pues nada, muy poco.
¿No afecta la reputación como tal? La reputación, a ver, hay una cosa aquí importante. Los periodistas solemos tener la mala costumbre de desayunar, de almorzar y de cenar. Por lo tanto, es una profesión como cualquier otra que requiere una remuneración. No por ser periodista tú tienes que vivir del aire o tienes que vivir de aportes ocultos que son aún más peligrosos que la publicidad explícita y la comercialización de espacios publicitarios. Entonces, hay gente que tiene la moral tan débil que cree que es fácil venderla. Entonces cree que porque existen marcas alrededor de una plataforma periodística o de un periódico impreso o de lo que sea, esa moral está en riesgo. Hay que tener una línea muy clara entre el periodismo puro y duro y los espacios comercializables y la línea de comercialización de una empresa periodística. Pero mientras más se comercialice eso, mientras más rentable es un medio de comunicación, mientras más sólido financieramente es más independiente. Más bien deberíamos empujar porque exista más pauta comercial o porque las empresas periodísticas sean mucho más sólidas de lo financiero, porque eso le permite ser más independiente. A eso voy, precisamente. O sea, a mí me parece una locura que la gente siga debatiendo si tener publicidad en un medio te pone en riesgo la independencia y la línea editorial de tu medio, cuando está probado que las grandes cabeceras de periodismo, no solo en Ecuador, sino en cualquier parte del mundo occidentalizado, son independientes precisamente gracias a que son, primero, independientes financieramente. Lo primero que tiene que tener un medio de comunicación es una independencia financiera que le permita decirle a uno de sus auspiciantes, así que te quieres ir porque he publicado esto, que te vaya bien, gracias por haber estado conmigo. Si no tienes anunciantes, seguramente igual vas a desayunar, almorzar y cenar, entonces la plata tiene que venir de algún lado y seguramente serás dependiente de este mecenas desinteresado que te entrega la plata a fin de mes, porque si no, ¿de qué come el periodista? Y si es que tienes un solo anunciante o dos anunciantes, vas a ser absolutamente dependiente de ellos, porque el día en el que tu único anunciante sea el gobierno, el municipio, de cualquier ciudad o una empresa privada te dice, me voy, normalmente vas a salir arrodillado a decir no te vayas, porque como te repito, los periodistas tenemos la mala costumbre de almorzar, desayunar y cenar. Y en la parte de transmedia, sabemos que ahora lo digital está de moda y cada medio convencional o tradicional se está adoptando y yéndose a esa parte en redes sociales y demás. Entonces, ¿cuáles son los nuevos formatos que adoptó La Posta desde el inicio, que arrancó ya lleva 2 años, un poco más, hasta la fecha, ¿no? Sabemos que arrancaron en redes sociales, pero ¿cuáles son esas nuevas ideas para mantenerse como tal más allá de la publicidad y de llegar al público? Aquí hay un experimento constante de formatos y espacios por probar. Estamos por arrancar un espacio de reportajes en profundidad construido exclusivamente para móviles, es decir, para celulares. Es un programa de investigación vertical, se lo quiere llamar. Estamos analizando posibilidades de meternos al mundo del podcast y ver cómo resulta, a lo mejor incluso darle una pequeña vuelta. Es un espacio, es un laboratorio de periodismo bastante dinámico en el que no tenemos miedo a probar cosas distintas. Eso es lo bueno que te permite lo digital, ¿no? O sea, es tan versátil que te permite innovar infinitamente. En el caso, si podemos mencionar algunos formatos que utilizaron para el caso del Ministerio de la Muerte. Fue el que te expliqué, este formato horizontal, con una construcción casi cinematográfica, con una estética definida y pensada, utilización de mandiles en los primeros reportajes. Fue toda esta construcción para aportar y abonar al concepto y al mensaje central que queríamos enviar a la audiencia. ¿Cómo se puede diferenciar la Posta como medio digital de los otros que están en auge aquí en el país? La Posta es única. Tiene un estilo que es muy difícil de asumir en cualquier otro medio. No quiere decir que sea un estilo mejor, quiere decir que es un estilo distinto.
a lo que hoy no es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces tenemos un tono con el que hablamos, una irreverencia que nos caracteriza, una forma cercana de comunicarnos con nuestra audiencia. No es un medio tradicional, pero tampoco es un medio digital como cualquier otro. ¿Por qué presentar el producto del Ministerio de la Muerte en varias escenas y no en una sola? Primero porque hay una investigación en desarrollo. O sea, si quisiéramos haber presentado todo en uno solo, primero tendríamos que haber terminado toda la investigación y, como te he dicho, había 6, 7, 8 casos paralelos que forman la saga del Ministerio de la Muerte. Segundo, porque lo importante no era solo que la gente se entere, sino que la política reaccione. Entonces, el poder ir publicando y retomando reacciones y pudiendo entrevistar a la ministra y poniendo a debatir a la asamblea, eso significa que la investigación va más allá de lo que publicamos. Y tercero, y creo que no es menos importante, porque no hay quien se aguante una investigación de 1 hora en redes sociales. Tenían que ser cápsulas que explicaran un tema tan tedioso como este para que nadie se aburriera durante 1 hora. ¿Trabajar más en la plataforma de Facebook, YouTube o en una página web como tal? ¿Por qué eligen Facebook? Nosotros empezamos con una página web que nos desesperábamos por llenar todos los días. Es horrible, mira, ¿no? Por llenar todos los días, y luego nos fuimos dando cuenta que nosotros estábamos para otras cosas. Mientras los medios tradicionales utilizan las redes como un espacio de phishing para atraer tráfico a sus portales, nosotros decidimos empezar a entregar todo el contenido en redes sociales, porque la gente entendemos que está disfrutando de su vida en redes sociales y no queremos provocarle la siguiente molestia de tener que ir a otro espacio, esperar un par de segundos hasta que se abra una nueva página y pueda consumir los contenidos directamente en redes. Esa es la forma en la que nosotros apostamos, es la forma en la que nosotros seguimos apostando, es la forma que a nosotros nos ha funcionado. No creemos que es la única forma eficiente, pero es la que a nosotros nos funciona. ¿Qué es lo nuevo que se viene en este año en la parte digital en la apuesta? Vamos a tratar de diversificar, crecer, vamos a tratar de innovar. Estamos en continuas, este es un medio en el que tenemos continuas crisis existenciales semanales que nos obligan a renovarnos y a innovar casi mensualmente. Entonces, este año se puede venir absolutamente de todo. Continuamos con el after de la posta también, que son espacios también en público, presenciales, de eventos en vivo. Y nada, pues seguir metiéndole ganas.